Estamos de vuelta con Giro a la Derecha en esta oportunidad para conversar sobre un tema que ya uno creería que debería estar muerto, ¿no? Debería haber sido sepultado en las urnas, porque se supone que así funciona la democracia, pero bueno, parece que no es tan así y por supuesto he invitado a una persona muy especial, Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía y bueno, además conductora de su espacio Esfera Pública. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Esteban. Muy bien, aquí en la lucha por la vigilancia de la libertad y de que no volvamos a caer en los espíritus bajo el peso de los espíritus refundacionales. Sí, cuestiones como estaba mencionando que uno creería que ya se han superado y lamentablemente no es así. Y Vanessa, te invité porque hay algo que me llama la atención, me corregirá ya si estoy equivocado. Tenía entendido yo que como parte del proceso constituyente que fue rechazado de manera categórica el año pasado, si el resultado era precisamente una negativa como la que hubo para ese proyecto, ya automáticamente ese proceso se iba a cerrar y se iba a quedar con la constitución que está actualmente vigente. ¿Es así? Es así, el artículo 142 establecía que se cerraba el proceso y seguía vigente la Constitución de 2005, que tiene por origen la Constitución de 1980, pero que fue reformada prácticamente en su totalidad y que lleva la firma de Ricardo Lagos. Sin embargo, la cocina política de las élites continuó y decidieron modificar el artículo 142 de manera que continúa el proceso constituyente. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo, el Acuerdo por Chile. Ciertos sectores de la derecha, la centro derecha, cuya conversión al globalismo todavía no quieren reconocer, como suele pasar. En el nuevo mapa político sabemos que las cosas hoy día están funcionando de una manera muy distinta de como eran tradicionalmente desde la decisión izquierda-derecha que se genera a partir de la Revolución Francesa. Y eso hace que sectores de centro muy importantes apoyen finalmente agendas globalistas para cuya implementación es necesaria el cambio de constitución en Chile, porque la constitución vigente no permite la implementación de la Agenda 2030 en plenitud. Y ahí yo creo que hay que también profundizar, porque se supone que, bueno, Gabriel Boric es un presidente que tiene una popularidad bastante baja. Se supone que el proceso constituyente, como ya estamos mencionando, iba a quedar cerrado. Y de una u otra manera se logra, es precisamente con el apoyo de un sector de la oposición, según estoy entendiendo. ¿Cómo se ha tomado esto la ciudadanía, Vanessa? Porque si está la gente que se supone, y de hecho en una oportunidad tú y yo lo conversamos en tu espacio, ¿no? Hablando precisamente de los roles o del papel que tenía que cumplir el sector opositor. Y yo te decía, en Venezuela no hay oposición porque son socialistas y se arrodillan ante las agendas del régimen, ¿no? Pero en Chile, bueno, esta gente no es socialista, pero también se está arrodillando. ¿Cómo se ha tomado eso la ciudadanía? No se hacen encuestas, mi estimado Esteban, para preguntar específicamente qué es lo que la ciudadanía piensa de este acuerdo por Chile, pero el ambiente con un 70% de rechazo al gobierno ya está diciendo por sí mismo bastante respecto de este acuerdo por Chile, que fue hecho a puertas cerradas por una parte de la centroderecha bajo la extorsión de que si no tenemos una nueva constitución a la cual hayamos acudido todos, entonces va a volver a explotar en la cara la dinamita del pueblo exigiendo una nueva constitución cuando nunca para los chilenos fue un tema la nueva constitución. Y todos los problemas por los que la gente sentía malestar en 2019, cuando legítimamente salió a protestar, lamentablemente amparando a grupos revolucionarios octubristas, que así se llama en Chile, el socialismo del siglo XXI en Chile se llama el octubrismo, ¿sí? Bueno, sin querer apoyaron toda esta revolución que tiene hoy día al presidente Boric en el gobierno, y entonces sigue avanzando el octubrismo, coqueteando siempre y seduciendo a esta derecha genuflexa, cuya genuflexión yo solamente me la explico por su adhesión al globalismo. No Claro. tengo ninguna otra explicación, aunque me traten de terraplanista, de ser una conspiranoica, etcétera. Pero cuando tú les haces preguntas a ellos de por qué han firmado de su puño y letra la implementación de la Agenda 2030 en Chile, que es un proyecto de Pablo Iglesias y compañía, ellos no dan otra respuesta que una risotada o ningunean a la persona que les está preguntando. Entonces, en la medida que esto no se aclara,
más sospechas quedan de que ese es el real motivo de por qué la genuflexión con esta extrema izquierda, porque no es que haya aquí una nueva constitución para que no explote en la cara, si nosotros sabemos perfectamente que la extrema izquierda no va a parar hasta no tener una constitución como ellos lo quieren, porque la constitución para ellos es una herramienta de la revolución, es una forma de hacer la revolución que muestra hacia afuera, hacia el mundo internacional, de que los chilenos sí en realidad querían un cambio en dirección al Estado social y democrático de derecho que hoy día ostenta Venezuela, cumpliendo con toda la democracia y los derechos que querían sus ciudadanos, lo ostenta Colombia, que ahora va a avanzar radicalmente en dirección a este derecho garantista que va a destruir la propiedad privada y que va a instalar otro totalitarismo probablemente en ese país. También lo tiene un país muy desarrollado y maravilloso, que es maravilloso sin duda, pero Sí. para nada desarrollado, que es Bolivia, que también tiene el Estado Social y Democrático de Derecho, y el origen de este modelo, que también está explicitado en la Constitución española, pero de 1978, es decir, tiene un contenido muy distinto al que se le ha dado hoy día, es un origen marxista que pretende superar el modelo del Estado benefactor que exige para su implementación de ciertos niveles de desarrollo económico, y eso es algo que les molesta. Ellos quieren implementar la repartija, es decir, la multiplicación de los pobres, como diría Milei, sin tener que tener en consideración absolutamente ningún índice macro o microeconómico que vaya de la mano con la viabilidad y factibilidad de la política pública. Más adelante quiero que ahondemos un poquito en el tema del globalismo porque creo que eso es bastante importante y no se le está prestando la atención correspondiente. Muy bien lo estás mencionando, que hay sectores que dicen ser de derecha, ¿no? Y quizás lo sean porque no están alineados con ciertas políticas de izquierda, pero que se han arrodillado a eso, que es una amenaza, bueno, como lo dice su propio nombre, global, ¿no? Pero antes de ello, Vanessa, yo quiero que sigamos ahondando un poco en el tema de Chile. Yo me imagino que como parte del rechazo, ¿no?, que hubo a la constituyente, estarán ellos tratando de modificar, aunque sea un poco el lenguaje, o hacer verle entender a la ciudadanía que esta nueva constitución en la que van a trabajar no es tan loca o no es tan radical como la otra, sino que, bueno, incluye ahora sí sectores de la derecha más moderada, incluye, digamos, exigencias un poco más justas y no se va a lo tan radical como, digamos, como lo que se trató de imponer, ¿no?, el año pasado. ¿O me equivoco? Hasta un cierto punto tienes razón, porque hay un cierto lenguaje que queda fuera de los bordes constitucionales fijados. Ellos fijaron 12 bordes constitucionales dentro de los cuales supuestamente va a tener que desarrollarse la discusión constitucional. El tema es que en los bordes constitucionales el primer borde es un copy-paste del artículo número 1 del proyecto de constitución rechazada, que justamente establece el Estado social y democrático de derecho, es decir, la destrucción de la propiedad a través del derecho garantista, que sabemos que es el marxismo instalado desde el activismo judicial. Ahora, luego entre los bordes también está que le quitan, digamos, cierta autonomía de la política a las Fuerzas Armadas, en la medida en que las Fuerzas Armadas siempre han tenido que ser obedientes de la institucionalidad vigente. Pero ahora, en lugar de poner eso, ponen que van a tener que ser las Fuerzas Armadas obedientes al gobernante de turno, lo que tú sabes a lo que nos conduce. Y eso está en los bordes. Es decir, imagínate y lo otro que está en los bordes es que se habla de un jefe de gobierno y no de Estado y de gobierno, con lo cual estarían cambiando nuestro sistema presidencial por un sistema semiparlamentario, que es el peor de todos los mundos, porque no es ni parlamentario ni presidencial, que también estaba constituido en el proyecto, o sea, que también era parte del proyecto de nueva constitución. Lo que pasa es que el proyecto de nueva constitución tenía asuntos muy desquiciados, es verdad, y eso probablemente no va a estar presente, por ejemplo, el derecho a mirar el cielo. Eso te lo aseguraba el proyecto de nueva constitución. También el proyecto de nueva constitución le daba a los presos, les aseguraba en 2 artículos la no incomunicación desde la cárcel. Es decir, eso estaba a nivel constitucional. O sea, habían locuras que probablemente ahora no se van a repetir de esa índole, que son totalmente producto del desquiciamiento, que probablemente tenga alguien que no tiene una vida muy normal o muy tranquila en términos mentales, digamos, ¿no? Pero, de hecho, también en el proyecto de nueva constitución rechazado se aseguraba el derecho a la neurodiversidad, es decir, a que tú seas un loco de patio y puedas hacer exactamente lo que quieras, ¿sí? Y que nadie pueda entrar a cuestionar tu estabilidad psíquica,
si estás piloteando un avión o estás manejando un gobierno. Bueno, todas esas cosas probablemente no van a estar, y la plurinacionalidad tampoco, a pesar de que se está imponiendo por la fuerza, dejando las fronteras completamente abiertas, sobre todo a lo que molesta es que entra el crimen organizado y todo lo que es el narcotráfico y todo esto que se está importando a raudales a Chile. Pero el tema es que, en definitiva, dentro de los mismos bordes hay por lo menos 3 bordes que aseguran el proyecto refundacional que los chilenos rechazamos el 4 de septiembre. Y esto es importante denunciarlo, porque fíjate que la izquierda, un poco también para dar un comentario, ¿no? Con respecto a lo que yo viví en Venezuela y lo que vivimos millones de venezolanos. Ellos, quizás si el proyecto macro al 100% no lo pueden impulsar de una, pero si pueden llegar a un 60, un 70, un 80%, bueno, lo van a hacer y después ven cómo solucionan el restante 30 o 20. No, de hecho, la constituyente que impulsa Hugo Chávez en el 99 también parte de algo inconstitucional, no sé si lo sabía, Vanessa, pero la constitución anterior, que era creo que la del 68, no establecía a la constituyente como un mecanismo para modificarse ella misma, y aún así eso se logró hacer precisamente porque ya tenían las cortes compradas, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia se llama en Venezuela. Después se hace esa constitución que establece, quizás no el socialismo como palabra, pero sí habla de redistribución de riqueza, tal cual lo que hacía Chávez de expropiar era legal bajo su constitución. Y después, más adelante, lo que hicieron fue empezar a agregar enmiendas, ¿no? La enmienda de la reelección indefinida y otras cuestiones en donde ya aprobaban el Estado comunal y cuestiones parecidas. Entonces, hicieron primero, digamos, el 70% del proyecto y después se tomaron el resto del tiempo para llevar a cabo el otro 30%. Así que, bueno, bastante cuidado, ¿no? En el tema de Chile, porque así parezca moderada y así parezca no tan alocada en estos momentos, les aseguro que al final el resultado va a ser exactamente el mismo, que bueno, es el control y la destrucción completa del país. Y acá quiero, ya que entremos en el ámbito internacional, no tenía previsto conversarlo, pero ya que lo mencionaste creo que es importante, y es el tema del globalismo, Vanessa. Yo creo que en los medios tradicionales no se escucha tanto ese término. Creo que la gente de a pie quizás no lo entiende tan a profundidad, ¿no? Porque estamos precisamente en lo más básico, derecha-izquierda, ¿no? Derecha-izquierda, los derechistas son así, los izquierdistas son así, y ya. A eso es a lo que se ha llegado. ¿Qué nos puedes decir tú precisamente del tema de la Agenda 2030? ¿Cuál es el peligro que esto representa? Y porque hay sectores que dicen defender la libertad, bueno, bajo la bandera de la derecha, que terminan uniéndose a estos esfuerzos. Bueno, antes de contestar la pregunta del globalismo, yo tengo un video de Chávez hablando de que efectivamente lo que tú dijiste en la Constitución no se establece el término socialismo, pero él rescata el Estado social y democrático de derecho como la forma del socialismo que se impone en Venezuela, y eso es otra manera, lo dice explícitamente en el video que yo tengo, de decir socialismo. Por lo tanto, Estado social y democrático de derecho es socialismo en todo Latinoamérica. Ese es el punto clave, porque ellos van manejando el lenguaje, y eso también afecta el tema de la Agenda 2030. ¿Cuál es el peligro? Mira, yo estuve trabajando ahora en una columna donde hago un poco el símil con la situación que se vivió en Rusia a principios del siglo XX, ¿no? Ahí Lenin decía pan, paz y tierra para la gente, ¿no? Pan, paz y tierra. Ese era el lema. ¿Quién podía estar en contra de ese lema? Lo mismo pasa con los objetivos de desarrollo social. Te dicen, pero ¿quién puede estar en contra de esos objetivos si son todos tan buenos? ¿Sí? Pero el punto es que el totalitarismo entra exactamente en los mismos cauces, avanza a partir de los mismos cauces. Primero, se le miente a la gente con un cuento que genera una adhesión moral, porque todos queremos ser buenos, todos queremos pan, paz y tierra para la gente pobre y para la gente del pueblo. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que se cuide el clima, que haya igualdad desde un cierto piso económico para todo el mundo, que exista la ciudadanía global, que haya, bueno, la perspectiva de género es destructiva, es de construcción, ahí tienes un tema en uno de los objetivos de desarrollo social que explícitamente cualquier persona que entiende un poco de Estado de Derecho y de democracia sabe que la perspectiva de género implementada a nivel político y económico destruye los fundamentos de la meritocracia, de la democracia y del Estado de Derecho. Porque a ti, por ser hombre, te van a juzgar por el mismo delito
es mucho más duro que a mí por ser mujer. Luego una mujer que es lesbiana la van a juzgar mucho menos que a mí por ser heterosexual. A una lesbiana que además es afrodescendiente la van a juzgar menos que a una que meramente es lesbiana, y así con toda esta justicia, comillas, sustantiva, esta igualdad sustantiva que está a la base de la perspectiva de género, que ha sido tomada como una etiqueta que finalmente promueve la deconstrucción y la destrucción de Occidente. Entonces, esto se está haciendo en contra de la ciudadanía. Acá la ciudadanía se le vende un cuento, se le impone, no se le pregunta y pierde soberanía del Estado-nación frente a la implementación de una agenda que afecta todos los niveles de tu vida, desde tu educación en preescolar con educación sexual integral. No todos los padres quieren que los hijos en kinder estén siendo hipersexualizados por los profesores. Bueno, todo eso es Agenda 2030, no es otra cosa. Entonces, lo que la agenda hace es promover un tipo de vida sobre la base de una ideología. Y eso es totalitarismo, y además se quiere implementar de manera global. Destruye la soberanía de los países. La soberanía, ¿qué es lo que es finalmente? La independencia del país para tomar sus propias decisiones con independencia de otros países. ¿Y quién toma las decisiones? El soberano, que es el pueblo. Por lo tanto, lo que hace es liquidar la democracia. Acá lo que se está haciendo con la Agenda 2030, impulsada por la ONU e impuesta a través de estas élites políticas a la ciudadanía, es liquidar la democracia. Insisto un poco, ¿por qué tú crees que haya sectores? Porque fíjate algo, que la izquierda apoya este tipo de cuestiones, a mí no me sorprende, ¿no? De hecho, es una manera, y cuando lo discutes con, digamos, estudiosos de la materia, como es tu caso, y otras personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Ellos te dicen, bueno, te pueden explicar el marxismo en su tradicionalismo, por así decirlo, que es la lucha de clases, ya no funciona. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente saliendo de la pobreza. Entonces tuvieron que buscar otro tipo de cuestiones para dividir a la ciudadanía. Y ahí vienen las cuestiones como lo que mencionabas, la educación sexual, que te la quieren vender como, o mejor dicho, la hipersexualización de los niños, que te la quieren vender como educación sexual. La perspectiva de género, que te la quieren vender como inclusión, y bueno, cualquier otra cantidad de cosas. Que la izquierda abrace este tipo de políticas no me sorprende, pero tú me estás mencionando que en el mismo Chile, y lo he visto también en otros países, no es exclusivo de Chile, hay sectores de la derecha que también están abrazando este tipo de políticas y esta agenda, digamos en su, si no en su totalidad, por lo menos en una gran parte. ¿A qué tú crees que se deba esto? Bueno, que la agenda está apoyada por el capitalismo internacional. Acá estos son lo que Zizek llama los liberales comunistas. El capitalismo, hay más de 100 empresas, entre ellas varios ¿cómo uno lo podría decir? Banca internacional, que están apoyando públicamente la implementación de la Agenda 2030. Entonces está Davos, está el Foro Económico, está todo esto que les da premios, que los invitan, forman parte de este círculo caviar en que todos se rodean y lo pasan muy bien, y así van generando lealtades, evidentemente, y eso es lo que a uno le explica que una derecha filistea, una derecha que se preocupa solamente, no todos obviamente, pero una parte de ellos, de sus propios intereses, una derecha que no tiene ninguna visión de mediano ni de largo plazo, que no tiene ningún proyecto propio por lo demás, porque es el gran problema de la derecha, no tiene proyecto que oponer a esta Agenda 2030. Entonces, lo que a mí más me sorprende es que sean tan cara dura que cuando uno los enrostra se ríen como si uno estuviera hablando realmente a partir de haberse, no sé si los hongos se toman o se fuman, pero una de esas dos cosas con esos hongos alucinógenos, digamos, ¿no? Y claro, porque te miran más o menos así. Y resulta que ese es el gran tema. Acá lo que se está avanzando es esa agenda que además tiene una peculiaridad local para Latinoamérica, que es que la destrucción del Estado-Nación le abre el espacio al control absoluto al narcoterrorismo. Es así. Ahora bien, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo Esteban, cuando lo... perdona, no Sí. te olvides que a Pablo, no te olvides que a Podemos y a Pablo Iglesias se les ha acusado de haber recibido plata de Chávez y de estar financiados hoy día por Maduro. Se les ha acusado públicamente. Es decir, todo esto está muy íntimamente relacionado, y por supuesto que también está China con el control social, con promover su modelo
de régimen, ¿no es cierto?, en el que el ciudadano en definitiva pierde todas sus libertades. Y eso es lo que se está avanzando, pero a pasos agigantados, y no hay nadie con la capacidad de ponerle un límite. En Chile se rechazó una moción propuesta por los ultraderechas, tremendos fascistas y no sé qué, para ponerle límite a esto y decir no a la intervención. Piensa tú que el proyecto de nueva constitución, redactado y rechazado en Chile, fue asesorado por la ONU. Todas esas locuras pasaron por el filtro de la ONU. Nosotros teníamos a la ONU Chile asesorando directamente a los constituyentes. ¿Cómo no va a haber injerencia? No, es que es terrible. Fíjate que tú al principio estabas diciendo, bueno, aunque me acusen de conspiranoica, ¿no? Yo creo que los conspiranoicos al final están prediciendo el futuro. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Y digo los conspiranoicos porque así los tildan o nos tildan a las personas que de una u otra manera denunciamos este tipo de cuestiones, pero se han cumplido muchas de las cosas. Ojo, yo no te digo que si hay gente que quizás va mucho más allá, como que la tierra es plana, ¿no? Pero por lo menos en el tema político, evidentemente, las denuncias que se han hecho poco a poco se han venido cumpliendo, ¿no? Y son cuestiones que incluso en muchos casos ellos mismos lo dicen abiertamente. El tema de la Agenda 2030 no es algo que está oscuro. Tú puedes revisar incluso en Twitter un resumen en donde ellos te dicen, hay una frase que a mí me marcó mucho, que es la de no tendrás nada y serás feliz. Ellos ahí están hablando precisamente de la eliminación de la propiedad privada, por ejemplo, y será feliz, ¿no? Ahora bien, es gente, como tú los mencionas, son élites, gente muy poderosa, con intereses económicos, con intereses políticos, con muchos contactos en donde ni tú ni yo ni la gente de a pie tiene acceso o tiene ningún tipo de influencia. Y aquí es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo nos les enfrentamos? Haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, yo además estoy creando un movimiento que se llama Las Coloradas por Chile, porque en Chile existe este dicho de que hay que ponerse en las coloradas y no 1000 veces amarillo. Así es que, y la idea es justamente hablar de soberanistas versus globalistas y empezar a instalar esto en la agenda de discusión, porque todavía estamos a tiempo para ponerle un límite y crear conciencia, por lo menos en Chile sí lo estamos. Yo creo en eso, y creo que hay una parte de la izquierda que tampoco estaría de acuerdo con esto. Esto es socialismo puro y duro. Okay. Acá hay una parte de la centroizquierda que es socialdemócrata y que no va a estar de acuerdo con esto. Entonces, de alguna forma se produce un cambio absoluto en el mapa, en los puntos cardinales del mapa político, porque yo tengo más afinidad con ciertos sectores de izquierda hoy día, que no son globalistas, que con los sectores de derecha que sí son globalistas. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo, hay que denunciarlo, y ojalá la gente que sabe, y ahora voy a hacer un curso de marzo en adelante sobre la Agenda 2030 desde Hannah Arendt, porque Hannah Arendt justamente lo que plantea es que al pueblo judío lo que le pasó en el Holocausto fue porque no tenía un Estado-nación que asegurara la realización de sus derechos. Y eso el pueblo judío lo entendió, y por eso han dado la lucha que algunos la consideran, la critican, otros la aplauden. No estoy aquí para hacer un juicio sobre eso, pero sí, sin Estado-nación te arrasa la élite político-económica, te arrasa, porque los únicos que están, solamente la estructura del Estado-nación es capaz de asegurarte la realización de esos derechos básicos, como el derecho a la propiedad, por ejemplo, como el derecho a tu libertad. ¿Sí? ¿Qué les va a importar el día que no podamos votar y que la democracia? Imagínate que entre los bordes, en el acuerdo por Chile, que ha firmado con esos bordes la derecha con la extrema izquierda y la izquierda de centro también, no queda fijada la autonomía del CERVEL, que es el Servicio Electoral de Chile. Es decir, el servicio electoral ya no es autónomo, a menos que eso se ponga en la nueva Constitución, pero no se parte de esa base. No están preocupados de cuidar la democracia. En Chile todo el mundo está hablando de que las redes están matando la democracia, que las cookies matan a la democracia. Los que matan la democracia son los corruptos. Esos son los que matan la democracia. Bueno, es un panorama bastante lamentable. Ahora, tú bien, Vanessa, ¿tú crees que el ciudadano está, digamos, dispuesto o está listo para tener este despertar? Porque quizás hay cuestiones en donde el ciudadano se ha demostrado cierta cordura, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que es algo de lo que venimos saliendo recientemente y que, si me preguntas,
yo no sé si fue adrede o no, pero sí aprovecharon para utilizarla en estos experimentos, ¿no? Locos y autoritarios que ellos tienen, a ver hasta qué punto la gente realmente puede aguantar el autoritarismo. Tú, por lo menos en el caso de la ciudadanía latinoamericana, yo creo que acá en Estados Unidos sí hay mucha más esperanza, porque si hay lo que vimos es una resistencia enorme en contra de estos abusos que trató de cometer el gobierno, ¿no? Pero en el caso de la ciudadanía latinoamericana, ¿tú sí crees que ellos están dispuestos ya a recibir estas nuevas ideas y a entender realmente la amenaza que esto representa, o van a bajar las cabezas como unos borregos, Vanessa? Yo creo que la mayor parte de la gente va a bajar la cabeza como borrego, a menos que seamos capaces de generar conciencia y de trabajar por este tema. El rechazo del 62% fue el resultado del trabajo de mucha gente. Y esa mucha gente, si sigue trabajando para generar conciencia respecto de los peligros del globalismo y de la pérdida de la soberanía nacional y de la intervención permanente de organismos que están manejados por la extrema izquierda, creo que se puede generar una, por lo menos en Chile, ya lo vimos con el rechazo. O sea, piensa tú que se les prometió a los pueblos indígenas restituirles toda la tierra del país completo. Eso era el proyecto, el país completo, lo que ellos pidieran. Todo se iba a restituir, todo. Y el porcentaje en proporción a la gente donde mayor votación hubo de rechazo fue en las comunidades indígenas. O sea, eso te prueba de que no es tan fácil llegar y convencer a la gente de cualquier cosa. Ahora, el día que empecemos a hablar en serio de esto, y por eso es que hay que estudiar, y yo ahora estoy estudiando, te puedo mostrar, mira el libro que tengo acá, sí, sí. Acá que lo estoy leyendo, La batalla cultural, ¿no? Globalista contra soberanista, en eso estoy, digamos, preparando el curso. Yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar todos en pos de generar esta conciencia y defender la soberanía del país. Y esto no se trata de ser nacionalista, esto se trata de ser soberanista. La soberanía es el fundamento de todas las libertades. Le voy a tener que cambiar el nombre a este espacio de giro a la derecha a giro a la soberanía o algo por el estilo, porque de verdad que muy grave esas cuestiones que estás denunciando, Vanessa. Ahora bien, fíjate, hablando un poco de la derecha no globalista, ¿no? Yo trato de igual mantener el término por cuestiones, bueno, de donde vengo. Evidentemente no quiero nada que ver con la izquierda, aunque sí me dice que en algunos contextos pudieran incluso ser hasta necesarios. Pero en el sector de la derecha, Vanessa, que no es globalista, y acá como siempre a mí trato de que tengamos un poquito de autocrítica, ¿tú has visto que realmente haya unidad en torno a este tema? O sea, tú sientes que, por ejemplo, este curso que tú vas a hacer y el trabajo que tú haces, por ejemplo, en Esfera Pública y en los otros medios que yo sé que tú escribes, y bueno, todas las plataformas que tú utilizas, ¿tú te has sentido apoyada por otros, llamémoslos influencers, líderes políticos, activistas, medios de comunicación, tradicionales, alternativos? ¿Crees que si hay un trabajo en conjunto o crees que todavía nos falta mucho por recorrer en este aspecto? Falta mucho, pero esto no se logra necesariamente en el largo plazo, esto se puede lograr brevemente, si es de sentido común. Esto es de sentido común, acá no necesitas mucho explicar mucho. Hay gente que ya está muy consciente de todo esto y sí, hay un par de influencers que también, tampoco son muchos, pero hay algunos y hay que seguir trabajando. Yo creo que la vida es una lucha siempre, desde levantarse en la mañana y que descanses en paz, te lo dicen el último día. Así que por mientras no hay que descansar en paz, hay que seguir peleando por lo que uno cree. Me parece que estamos como David y Goliat y nosotros somos David, claramente. Eh, pero esa historia tiene una moral detrás que muestra que a veces somos capaces de lograr lo imposible, y eso fue lo que se logró en Chile con el 62% del rechazo, y ahora lo que se ve es muy complejo, porque la izquierda, que al mismo tiempo le soba el lomo a esta derecha, algunos globalistas en serio y otros que lo son sin saberlo, digamos, que simplemente apoyan esto creyendo que es bueno, que no están tan conscientes del asunto porque no lo quieren escuchar, porque lo saca de su zona de confort y eso significa tomar decisiones, ser responsable. Correcto. Pero esa izquierda está con un doble discurso hoy día. Por un lado, aplaude el acuerdo y por otro lado dice que es un acuerdo de los patricios versus los plebeyos.
que imagínate el lenguaje que se está usando, que es un acuerdo para mantener los privilegios de las élites políticas en contra del pueblo. Entonces, mientras por un lado le soban el lomo, por otro lado van avanzando el enojo de la gente para poderlo manipular y usar en pos de sus fines revolucionarios en el mediano plazo, corto plazo. Así que aquí lo que yo te diría es que mucha gente está viendo que hay una alta probabilidad de otro estallido, que no va a tener 1 millón de personas acompañando, digamos, porque la gente hoy día está en contra del gobierno, pero es muy probable que este estallido tenga los mismos primera línea y los mismos líderes que tuvo en la calle el anterior, pero que vote al gobierno que ayudó a llegar, a los gobernantes que ayudó a llegar al gobierno. O sea, este sería un estallido en contra del gobierno de Boric, que llegó gracias al estallido anterior a la posición de presidente. Entonces, y por eso es que ahora el escándalo en Chile son los indultos. Él indultó a 12 delincuentes, entre ellos un terrorista de larga data, y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué lo hizo? Se suponía que eran meros delincuentes. Y no hay razones humanitarias para indultarlos. Bueno, porque son presos políticos, evidentemente. Y si son presos políticos que él indulta es porque eran parte de su bando. Y entonces él tiene que reconocer que en definitiva él está en el poder gracias a esa gente. Y no les pudo dar vuelta a la espalda porque hay una extorsión muy importante de parte de esos sectores de hacerle probablemente otra revolución, pero ahora en contra de él. Y ahí entramos también en otro tema bastante interesante, porque ¿tú crees que esta gente, o sea, esté dispuesta, digamos, ellos colocaron a Gabriel Boric en el poder, ¿no? Y él obviamente lo sabe y tiene esos niveles de popularidad tan bajos que tiene. Si esta gente estaría dispuesta a hacer un estallido como el del año 2018, si mal no recuerdo, fue cuando, o 2019, ¿no fue? 2019, sí. 19, ok, 2019. 19. Ok, entonces, si esta gente está dispuesta a repetir ese estallido del año 2019, pero esta vez en contra del individuo que pusieron ellos mismos, ¿quién queda? ¿Detrás de quién se van a cubrir? ¿O van a ser sencillamente los criminales sin representación política? No, lo que pasa es que esta semana hubo una fractura en el octubrismo. Es decir, Okay. la élite política que impulsó toda esta revolución se fracturó. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente, Frente Amplio, así es la coalición de pequeños partidos que él representa, más el Partido Comunista, no les repartió torta, no los puso en cargos públicos, puso solamente a sus secuaces. Entonces lo ayudó toda esta otra parte de la clase política tradicional que jugó a favor de la revolución, en contra de Piñera, que trataron por todos los medios de votar a Piñera. Bueno, esta élite fue parte de la concertación, esta partecita de la élite y que es muy poderosa, hoy día le está dando la espalda a Boric porque Boric les dio la espalda a ellos. Entonces, por primera vez observamos una fractura gigantesca en el socialismo del siglo XXI, es decir, octubrismo, dentro de su élite política. Es decir, ahora se desata la guerra entre ellos y ¿cuál sería uno de los escenarios posibles? Que efectivamente se haga un nuevo estallido en contra de Boric, que hoy día tiene 70% de rechazo entre la población, y entonces se posicionen estos otros que son como los dinosaurios de la política que Claro. Boric ninguneó, maltrató, no les dio puestos ni cargos importantes y un largo etcétera por el cual están muy sentidos y se dan cuenta que si es Boric y esa gente la que avanza hacia el poder total, ellos van a quedar fuera de la repartija del poder. Y por eso es que desde hoy le están acerruchando el piso. Entiendo bastante. Bueno, interesante el panorama. La política latinoamericana, sea lo que no tiene es que no es aburrida, ¿no? Y bueno, Vanessa, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le mandarías tú a la ciudadanía que no solamente de Chile, de toda Latinoamérica, de España, incluso, bueno, la gente que entienda nuestro idioma, que precisamente está viendo este programa y que ve que nos estamos enfrentando a algo mucho más grande que, bueno, que todos nosotros, lamentablemente, ¿no? Con mucho más poder y mucho más intereses. ¿Qué mensaje o qué reflexión les puedes dejar tú para que entiendan, ¿no? A qué realmente nos estamos enfrentando?
Para que entiendan a qué nos estamos enfrentando, el día que no existan los estados-nación con soberanía e independencia, nosotros no vamos a ser más que esclavos de las élites en el poder, esclavos. Como bien dijiste, lo que se promueve es no tendrás nada y serás feliz. Y esa esclavitud la vamos a justificar moralmente porque vamos a decir, como somos seres humanos y dañamos el planeta, está bien que no tengamos nada, que no nos reproduzcamos y que desaparezcamos. Hacia allá va. Si usted quiere ese mundo, siga votando por la gente que ha votado tradicionalmente, sino busque a aquellos que están dando esta lucha. Y pídale a esa gente que está dando esta lucha que haga una cosa que ya en España deberían de haber hecho, y yo escribí a España a disenso en mi columna ayer que la van a publicar. Necesitamos fortalecer las leyes que castiguen y penalicen con cárcel a los traidores a la patria. Esa figura existe. Sí. Y hay que secarlos en la cárcel, 20 años. A todo aquel que juegue en contra de la soberanía de la nación, hay que meterlo preso. Así de simple. Bueno, de verdad, Vanessa, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este episodio de Giro a la Derecha y que nos dejes este análisis tanto a nivel de política chilena como a nivel internacional. Muchas gracias, Vanessa. Un abrazo, Esteban. Que estén bien todos. Bueno, cuídate. Era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía y además conductora de Esfera Pública, un espacio que les recomiendo que sigan en YouTube para que precisamente ahonden un poco en estos temas que estábamos conversando. Y bueno, un panorama bastante preocupante, pero al mismo tiempo me uno al llamado de ella de entender que hay que enfrentarse con todas las herramientas que tengamos a estas agendas oscuras. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.